Hola hermanos, vamos a prepararnos para la reflexión de este día, domingo 1 de octubre, el 26 domingo de la semana del tiempo ordinario. Preparémonos poniéndonos en las manos de nuestro Señor, que nos permite celebrar el día de hoy su resurrección. Hoy es el domingo en que todos somos invitados y de hecho todos estamos pues comprometidos a venir a celebrar la Santa Misa. Saben ustedes que el no venir a misa intencionalmente el domingo o el día de guardar pues es pecado mortal. Así que pidámosles a nuestro buen Dios que nos llama semana a semana a venir y darle gracias, a venir para que nos alimente con el pan de su palabra, nos alimente con su cuerpo y su sangre, y que nos dé sus auxilios para continuar mejorando nuestra vida y ser mejores personas. Que Él, que es el Dios de la vida eterna, nos ayude a todos a ser personas que concienticemos en ese gran don, ese gran regalo, esa gran bendición que Dios hace para nosotros, que da para nosotros, que no solo dejó, pero que está actualmente activa en nuestra vida, de ser agradecidos con Él, de darle gracias, de darle gloria con nuestros actos, con nuestros pensamientos. Que sea Él quien nos ilumine, nos acompañe y nos guíe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con que es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 24. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una misma alma. Nada hagan
por espíritu de rivalidad, ni presunción, antes bien, por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte en la cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Dirigiéndose al primero, le mandó: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Pero él le contestó: No quiero. Sin embargo, se arrepintió después y fue. Se dirigió entonces al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, dijeron ellos. Jesús prosiguió: En verdad les digo que los publicanos y las meretrices van a estar por delante de ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan a ustedes con un camino justo, con un camino de justicia, y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Pero ustedes, ni siquiera viendo esto, se arrepienten después para poder creerle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, reflexionemos hoy en esto que hemos escuchado. Me gustaría enfocarme primero en la carta a los Filipenses. Generalmente en la homilía del domingo nos enfocamos ya sea en la primera escritura o el Evangelio. Hoy quisiera hacerlo yo, enfocándome en la segunda lectura, la carta a los Filipenses. Escuchamos en esta escritura cosas muy importantes, cosas tales como que Dios, Cristo teniendo esa condición divina, condición de Dios, no se aprovechó de ella, sino que más bien tomó la condición de siervo. Por eso es que escuchamos en ocasiones en la Escritura que Dios lo perfeccionó a base de sufrimiento. Y no es que Cristo como Dios fuera imperfecto, no, sino que
Cristo como hombre quiso ser igual que nosotros y mostrarnos el camino hacia la perfección. Y el camino hacia la perfección no puede venir en medio de una vida de comodidades, porque en medio de una vida de comodidades no nos acordamos de Dios. Imagínate nada más que tuvieras toda la salud del mundo, que tuvieras todo a tu alcance, todo lo necesario a tu alcance, que no ni sufrieras, ni padecieras, ni carecieras de nada. ¿Crees tú que ibas a ser agradecido con Dios de algo? ¿Crees tú que ibas a sentir necesidad de Dios en algo? No, no nos engañemos. Seríamos muy felices comiendo, bebiendo, como dice la Escritura, allá en el libro del Génesis, cuando nos narra el diluvio, cuando Noé, que todos se casaban y bebían y eran felices, pero haciendo todo lo contrario a Dios. Tenían todo materialmente y en medio de su abundancia se olvidaron de Dios y empezaron a cometer toda clase de pecados, de crímenes y de inmundicias. Eso es lo que le pasa al hombre cuando tiene todo. Se llena de ocio. Y al llenarse de ocio, pues busca de qué manera entretenerse, que su vida se haga más interesante. Fue lo que pasó con Adán y Eva también. Adán y Eva tenían una situación muy relajada, vamos a decir. Dios les dio todo, Dios los hizo, prácticamente Dios los hizo eternos, los hizo inmortales, ¿verdad? Y vivían felices, vivían en un mundo ideal, en un mundo lleno de gracia, lleno de bendición de Dios. Y si ellos vivían en un mundo hecho por Dios y bendecido por Dios, donde no existía prácticamente nada pecaminoso en apariencia, y ahorita veremos esa parte, cómo ellos tuvieron esa tentación. Pues imagínate nosotros que vivimos en un mundo lleno de tentaciones, en que las tentaciones están a la orden del día. Las tenemos a la mano, las tenemos en el celular, para empezar. Hoy en día es difícil que alguien no tenga un celular. Claro que hay personas, hay casos en que pues las personas no tienen alcance a un celular, pero en sí la mayor parte de la gente tiene acceso a un celular, ¿okay? Y en el celular existen cosas buenas, buenísimas. Los celulares son importantísimos si los usamos sabiamente, pero del mismo modo que está eso para usarlo sabiamente, también la gente lo usa para mal. Lo usan para extorsionar, lo usan para intimidar, lo usan para hacer bullying, lo usan para perderse en el pecado de la pornografía, de ver cosas indebidas en el teléfono. Puedes tomar eso como un análisis nada más. Pero volvamos con Adán y con Eva. Tenían todo ahí, y dije yo, había todo, era perfecto en apariencia, pero había un detalle muy importante. Estaba el demonio. Estaba el demonio, que es esa antigua serpiente de la que nos habla el Génesis, que vino a tentar a Eva y a Adán. Les hizo creer que si comían de aquel fruto serían como dioses, ¿verdad? Y sin darse cuenta ellos ya eran como dioses, porque eran eternos. Pero bien dice la Escritura que por el pecado entra la muerte.
y al pecar ellos, les llegó la muerte. Pues volvamos ahora con nuestra escritura también, el ejemplo que le estoy poniendo, de que si nosotros vivimos en un mundo perfecto, si no nos faltara nada, no nos acordaríamos de Dios. Sin embargo, mira, como en una enfermedad, aunque tengas dinero, si tienes dinero para curarte, pero si la enfermedad es grave, recurres a Dios. Recurres a Dios. En medio de una necesidad económica, recurres a Dios. En medio de una situación de quebrantamiento de familia, recurres a Dios. Y ese quebrantamiento de familia viene por medio de la perdición de los hijos en la que puedan estar. Pues te frustras y no sabes qué hacer. Y aunque tengas dinero, ¿de qué te sirve? Al contrario, quizás el dinero está contribuyendo a la perdición de tus hijos. Recurrimos a Dios. En medio de una situación en la que tu matrimonio se está quebrantando, derrumbando y a punto de romperse, recurrimos a Dios. Muchas veces el dinero, en vez de hacer que nosotros seamos unas personas más acercadas a Dios, más cercanas a Dios, nos aleja de Dios. La comodidad aleja de Dios, así de sencillo. Una comodidad en la que Dios no es el centro de la vida de la persona, la aleja de Dios. Diácono, entonces, si tengo de todo, me sobra de todo, no está Dios en mi vida, pues hay un alto riesgo de que no esté Dios en tu vida. Pero si tú pones a Dios como centro de tu vida, mira, no importa cuántas comodidades pudieras tener, tú no vas a depender de las comodidades, sino que vas a dar gracias a Dios por todo lo que tienes, en cada momento, en cada oportunidad, y vas a compartir tus bienes con aquellos que en más gran necesidad estén. Mis hermanos, esta escritura a los Corintios nos habla que seamos como Cristo, no a los Corintios, perdón, a Filipenses, que seamos como Cristo, que seamos imitadores de Él, que con humildad consideremos no creernos más que los demás, sino que con humildad reconozcamos que los demás son más que nosotros. Ahí es donde se centra la humildad, de aquel que sabe que interiormente sabe que está bien preparado, que sabe mucho, que es una persona, hombre o mujer, que se ha preparado en su campo lo más posible, que no sobaja a nadie, que no se cree superior a nadie, y que si tiene medios para subsistir, tampoco sobaja a los que no tienen. Hacernos como Cristo. Cristo nuestro Señor vino a hacerse uno de nosotros, y para hacerse uno de nosotros tenía que ser como nosotros. Por eso que Él fue tentado de muchas maneras. La diferencia entre Cristo y nosotros es que Él fue tentado y no cayó. Y nosotros somos tentados continuamente y caemos fácilmente. Él fue tentado continuamente, pero Él se fortalecía. Él, aún siendo Dios, se alejaba durante una noche entera, constantemente. Toda la noche se alejaba para orar. No importa si había trabajado todo el día, porque Cristo trabajaba todo el día. Y Cristo caminaba por los desiertos, por las montañas, para llegar donde estaba la gente. A veces la gente llegaba donde estaba Él, otras veces Él iba hacia donde estaba la gente. Y predicaba y sanaba enfermos, y expulsaba demonios, liberaba a la gente. Y eso cansa. Eso cansa mucho. Pero Él inmediatamente iba y descansaba. Y no descansaba en un oasis. Iba y descansaba en la montaña, en el desierto, en oración.
Es ahí donde el cristiano, el verdadero cristiano, descansa, en la oración. Si tienes tu buen sofá y tu buena cama, pues qué bueno, disfrútalo en su momento, pero no es ahí donde el cristiano descansa. El cristiano descansa en la oración, en la presencia de Dios, ante Cristo Jesús sacramentado, visitando el Santísimo, en su cuarto de oración. Ahí descansa el cristiano. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y yo los aliviaré de sus cargas. Es ahí donde descansa el cristiano, en la presencia de Cristo, en el amor de Cristo, en estar a sus pies como María estaba allá cuando fue a visitar, los visitaba Cristo, a María, a Marta y a Lázaro. María siempre a los pies de Cristo. Marta siempre atendiendo al Señor. Eran buenas cristianas. Nosotros en el Evangelio hoy escuchamos que estos dos hermanos, uno dijo que no va y sí va. El otro dice que sí va y no va. Mis hermanos, el que dice que sí va y no va es como el pueblo de Israel. Teológicamente ahí tenemos al pueblo de Israel que prometió amar y seguir al Señor y le falló. Y aquel hijo que dice que no va y sí va, se asemeja a lo que dice la Escritura, a los publicanos y a las prostitutas, a nosotros que decimos que no vamos, pero nos arrepentimos y vamos. Ojalá que seamos ese pueblo arrepentido y que volvamos a Dios. Mis hermanos, concluyamos no sin antes orar a nuestro Señor, pidiéndole que nos llene de su gracia, de su amor, de su misericordia, que sepamos ser agradecidos en todo lo que el Señor nos da, en todo lo que el Señor permite en nuestra vida. Pedirle que si ha permitido enfermedad en nuestra vida, nos llene de salud. Oramos por todos los enfermos en este momento, aquellos que sufren de depresión, aquellos que sufren abandono, que se sienten tristes y solos. Oremos también por todos aquellos que sienten que su vida se escapa en una cama de hospital o en su casa, o aquellos que ni siquiera tienen acceso a cuidado médico. Oremos por todos ellos. Aquellos que sufren de cánceres, porque cáncer encierra una gama de tipos de cáncer. Oremos también por todos aquellos que sufren enfermedades extrañas. Hay tantas enfermedades extrañas en las que ni siquiera se conoce cura. Oremos por todos aquellos que trabajan en el campo médico. Oremos por todos aquellos que necesitan de nuestra oración. Y agradezcamos a Dios por los que oran por nosotros. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.